Hola, soy Mijun de la Universidad de Michigan. Hoy, 30 de septiembre, inicia el programa de noticias Mission Yo Seol. Hoy le doy la bienvenida a Mijun, quien mantiene fielmente los principios de inversión en acciones estadounidenses. Esta es la última transmisión de septiembre. Septiembre pasó demasiado rápido. No sé cuánto lograron cumplir de los planes que deseaban. Ya solo queda un día, pero espero que terminen bien septiembre y que comience en octubre, que empieza mañana, con ánimo y esperanza. Si pudiera pedir otro deseo. Personalmente, mis resultados de agosto no fueron muy buenos. Creo que hasta ahora, septiembre, cuando hablamos del rendimiento de la cartera de Mijun, ha estado bien. Incluso en el último día, me esfuerzo para mostrarles el rendimiento de la cartera el primer día de cada mes. Espero poder mostrarles con orgullo muy buenos números en la transmisión de mañana. Bien, entonces comenzamos de inmediato con las noticias preparadas de Mijusin para hoy, 30 de septiembre. Hoy también voy a leer algunos comentarios que me dejaron mis valiosos suscriptores. Primero, hay un comentario muy divertido, así que se los voy a leer para que se diviertan. Este comentario fue dejado por Cuchoto hace 10 horas y siempre le estoy muy agradecido. Gracias a usted, Mijun, ya no tengo insomnio. Al apagar la luz y solo oír el audio, me duermo en los comentarios y tengo que escuchar lo importante al día siguiente. Gracias. No sé si tal vez ya se quedó dormido en este momento. Gracias por su comentario divertido, señor Cuchoto. Me alegra mucho escuchar que mi voz le ayudó a superar el insomnio. Pero espero que no olvide ver mi transmisión de nuevo al día siguiente cuando despierte. Mi mamá también sufre de insomnio, así que espero que pueda mejorar escuchando la voz de su hijo. Yo también solía tener insomnio antes, desde finales de mis 20 hasta antes de casarme en mis 30. El insomnio era bastante grave, pero en mi caso, después de casarme, el insomnio desapareció. Mi esposa es una persona que transmite mucha tranquilidad, por eso duerme muy bien, así que como a las 9:30 ya está dormida a mi lado. Como no es divertido, creo que yo también ya no tengo insomnio. Bueno, a todos los que están viendo esta transmisión, espero que tengan una vida de sueño saludable sin insomnio. Bueno, voy a leer uno más. Esta vez es un tema un poco serio. Pertenece a quien usa el usuario. ¿Con qué lo hago? Últimamente hay muchas noticias sobre riesgos geopolíticos, como guerras en varios países. Me gustaría saber qué piensas sobre esto. Últimamente salen muchas noticias relacionadas con riesgos geopolíticos. Yo no lo sabía. En esta parte también estoy 100% de acuerdo. Yo igual, creo que no han pasado ni 10 años. Antes, cuando invertía en acciones y el precio bajaba de repente, me asustaba y vendía sin pensar. También recuerdo que antes, cuando escuchaba noticias de guerra o sucedía algo importante en la política, cometía el error de vender todas mis acciones. Por eso, hoy quiero compartir un material muy valioso para aquellas personas que aún no están familiarizadas con la inversión en acciones. Aquí tengo una gráfica, y lo que muestra es un registro de los principales eventos negativos desde 1928 hasta la actualidad. Si miran al principio aparece la Gran Depresión. Fue una suerte que no invirtiéramos en esa época. Hubo la Gran Depresión, creo que fue en 1929, y luego ocurrió el ataque a Pearl Harbor. Pero lo interesante es que después del ataque a Pearl Harbor, el mercado de valores se recuperó de inmediato. Aquí también se indica el asesinato de John F. Kennedy, el presidente John F. Kennedy. En ese momento el mercado de valores no parece muy afectado. En 1973, el año en que nací, también está el shock del petróleo y también la doctrina Nixon y el 911. Cuando ocurrió el 911, el mercado de valores también cayó mucho, pero mostró una recuperación en forma de V de inmediato. Además de eso, también hubo la guerra de Irak y el famoso virus del COVID. Realmente han ocurrido muchos incidentes importantes y graves. Lo importante es que el mercado bursátil de Estados Unidos siguió subiendo. Claro, ese proceso fue difícil.
subía y bajaba, repetía ese zigzag, pero mientras hacía ese zigzag, se nos presentaron oportunidades de compra. Así se puede interpretar de manera positiva. Este gráfico lo vimos a largo plazo, pero ahora vamos a acortar un poco el periodo. Esta vez, desde 2009 hasta 2025, son incidentes y accidentes recientes. Realmente es impresionante. Han ocurrido muchísimos incidentes y accidentes, incluso recientemente. En los últimos 15 años también han pasado muchísimas cosas. Aquí pueden ver que también hubo un government shutdown en el gobierno de Estados Unidos. El virus del ébola, aunque ya no lo recordamos bien, fue un virus importante. También hubo un mercado bajista, el virus del COVID, y la curva de rendimiento se invirtió. Hubo un fenómeno de inversión. Rusia invadió Ucrania y también apareció la variante del virus llamada Omicron. También el carry trade del yen, seguramente lo recuerdan, fue la caída repentina más reciente. Así, varios eventos enormes ocurrieron uno tras otro, pero aún así los llamamos grupos. A pesar de eso, desde 2009 hasta 2025, el mercado de valores estadounidense ha seguido subiendo rápidamente. Ese es un hecho histórico que podemos observar. Entonces, sería bueno que resumiéramos por qué el mercado de valores estadounidense pudo seguir subiendo de esta manera. Eso está mostrado en este gráfico. Como pueden ver, este gráfico es muy similar al que vimos antes. Déjenme mostrárselos una vez más. Aquí pueden ver el gráfico del precio de las acciones desde 1928 y el que observan ahora es similar, pero no es de precios, sino de las ganancias del S&P 500. Muestra los cambios en las ganancias totales de las 500 empresas que integran el S&P 500. Las ganancias se refieren a ganancias por acción, ¿verdad? Cuando sumabas el ganancias por acción antes, solo era como $10. Bueno, esa suma de ganancias por acción que era de $10, eventualmente se convirtió en $25, luego en $60, después en $100 y ahora ha subido hasta $218. Como las ganancias de las empresas estadounidenses han aumentado constantemente, las acciones también han subido de forma constante. Así se puede resumir. Bueno, lo que hay que recordar es que el precio de las acciones es el resultado de las ganancias multiplicadas por el múltiplo. Y el múltiplo sube y baja repetidamente debido a muchos eventos y situaciones. Pero lo importante es esto. Mientras las ganancias que generan las empresas estadounidenses sigan aumentando, el mercado bursátil de Estados Unidos inevitablemente seguirá subiendo. Es importante recordar esto. Lo mismo aplica para quienes invertimos juntos en acciones individuales. Más que la evaluación, lo esencial es que las ganancias de las empresas donde invierto sigan creciendo. Debemos enfocarnos en esto. Les mostraré otra gráfica. Lo que ven aquí es que el rojo y el azul se están alternando en este momento. Esta gráfica muestra el comportamiento del mercado bursátil estadounidense bajo presidentes republicanos y demócratas. Entonces, en conclusión, no importa quién tome el poder. Por eso, sin importar si el presidente es demócrata o republicano, la bolsa de Estados Unidos suele subir constantemente. Así deben verlo. Además, quiero mostrarles algo más. El gráfico es igual al que hemos visto hasta ahora. Lo interesante es que este no es un gráfico de 10, 20, 30 o 50 años, sino de un año, el de 2024. Pero se ve igual, ¿verdad? Eso significa lo siguiente. Ya sea a largo o corto plazo, el mercado de valores estadounidense sigue subiendo, pero lo importante es que no sube de manera continua. Es en zigzag, así que este zigzag se puede ver tanto a corto plazo como a largo plazo. Bien, esta parte debemos recordarla siempre. Mientras las ganancias en la bolsa estadounidense sigan creciendo, inevitablemente continuará subiendo a largo plazo. Y a corto plazo, no existe un mercado que suba de manera lineal todo el tiempo. Siempre hay altibajos, así que cuando el mercado cae, es recomendable comprar a precios bajos. Creo que es importante recordar esto. Bueno, no sé si ahora se sienten un poco más tranquilos. ¿Cómo debería decirlo, señor? Espero que sigan invirtiendo felices y con tranquilidad mientras ven el programa de Michun. Hoy repasaremos el estado del mercado estadounidense de ayer. Primero, si ven el mapa del S&P 500,
Se muestra una imagen muy favorable. El verde está dominando completamente al rojo. Especialmente las empresas tecnológicas que apreciamos como Apple o Broadcom y excepto Google, la mayoría están teñidas de azul. Por lo tanto, el mercado estadounidense de ayer tuvo un rango muy amplio y, como la tendencia de subida fue buena principalmente en las empresas tecnológicas, se puede suponer que la mayoría de los índices mostrarán buenos números. Si observan los principales indicadores, el Nasdaq 100 destacó como el mejor. Subió un 0.46% en un solo día. Las microcaps, acciones de empresas pequeñas, subieron 0.3%. En tercer lugar, el S&P 500 también subió un 0.28%, lo cual no estuvo nada mal. De los 11 sectores que componen el S&P 500, ayer solo el sector energético bajó, mientras que los demás sectores subieron juntos, haciendo que fuera un día bastante agradable. Si intentamos adivinar por qué ocurrió este rally en acciones tecnológicas, podríamos pensar esto. Amigos, no sé si recuerdan los resultados de la encuesta de American Association of Individual Investors que revisamos la semana pasada. Por supuesto, el sentimiento que había sido muy negativo recientemente ha mejorado un poco. Pero aún así, más del 39% de los participantes del mercado todavía piensan que el mercado estadounidense caerá en los próximos 6 meses, tienen una perspectiva bastante negativa. En otras palabras, estos inversionistas todavía no están participando en el mercado estadounidense. Eso indica que mantienen efectivo. Supongamos que antes formaban parte del 49.5% o 42.4% de inversionistas. Bien, yo tengo mucho efectivo en este momento. Eso significa que vendí todas mis acciones. Pero cuando ocurra una corrección, si decido volver a entrar, ¿en qué acciones invertiría? Bien, pensemos en esto de esta manera. Si lo piensas así, es muy probable que te concentres en invertir en acciones tecnológicas. Por supuesto, últimamente las acciones de empresas muy pequeñas han estado subiendo mucho. Esto no se debe a la entrada de nuevos fondos, sino a que los inversionistas que obtuvieron muchas ganancias en las acciones tecnológicas están rotando su dinero. Así es como debes verlo. Pero la razón por la que las acciones tecnológicas no pueden bajar mucho es que cuando el dinero que estaba fuera del mercado vuelve a entrar, inevitablemente tiende a concentrarse en las acciones tecnológicas con mejores perspectivas. Entonces, probablemente por eso vimos este fenómeno ayer, o al menos eso es lo que podemos suponer. Bueno, gracias a esto, el rango del mercado se ha ampliado mucho. Ahora, el 55% de las acciones han mejorado su impulso a corto plazo, y más del 62% de las acciones muestran una buena tendencia a largo plazo. Cuando el mercado tiene un rango amplio, el índice no cambia aunque una o dos acciones bajen mucho. Se presentan buenos indicadores que pueden ayudar a la estabilidad del mercado. Así deben verlo. Ahora veamos el índice de volatilidad que está en 16.12, subió un poco respecto a ayer. De todos modos, mañana tenemos un gran evento, ¿verdad? Ante la posible cierre del gobierno de Estados Unidos, el índice de volatilidad sube ligeramente. Así lo pueden ver. A pesar de eso, en una situación donde nos espera un gran factor negativo, 16 y 12 son índices V y X bastante bajos. Así es como lo deben ver. El índice de miedo y avaricia es igual. Está en 53, subió un nivel desde ayer. En mi opinión, mientras el índice de miedo y avaricia no caiga bruscamente por debajo de 50, la tendencia sigue siendo estable y continúa manteniendo una tendencia alcista de manera constante. Así es como lo interpretaría. El puntaje del mercado sigue en 72, casi igual que ayer. Por lo tanto, el sentimiento del mercado todavía se mantiene estable. Lo interpretaré de manera positiva. Aquí los resultados del top pick de mi son. Ayer, después de mucho tiempo, las acciones relacionadas con criptomonedas subieron considerablemente. B2 está en la parte superior y subió 9.64%, mostrando recuperación. La buena noticia es que lo mismo ocurrió con Ethereum. El ProShares Ultra Ether fondo cotizado en bolsa que sigue a Ethereum mostró una tendencia alcista durante 2 días consecutivos, subiendo un 8.03%. Coinbase ocupa el tercer lugar con más 6.85 seguido de Strategy, más 5.62, Talent Energy, más 2.30, Credo, más 2.15, Nvidia, más 2.05, First Solar, más 1.60, Advanced Micro Devices, más 1.19, Celestica, más 0.89, Palantir, más 0.73 y Tesla, más 0.64. El Bitcoin subió bruscamente a 114.540 mostrando buen desempeño. Solo 5 acciones bajaron.
Meta cayó un 0.05%, una caída muy leve. TSMC también bajó un 0.05% y Google cayó un 1%. Además, Broadcom bajó un 1.98% y Vistra cayó un 4.48%, mostrando el peor desempeño. Vistra mostró una debilidad destacada frente a otras acciones. Ahora permítanme explicar brevemente qué ocurrió tras la caída de más del 4% en las acciones de Vistra. De hecho, ayer se publicó una noticia muy positiva relacionada con Vistra. Se anunció un contrato de compra de energía por 20 años. Ahora, pero es muy curioso saber por qué bajó el precio de las acciones. Primero vamos a repasar la noticia que se anunció ayer. Beastre anunció que el lunes tomó la decisión final de invertir en la construcción de 2 nuevas plantas avanzadas de generación de energía a gas natural con una capacidad total de 860 megavatios en el sitio de la central eléctrica de Permian Basin. Entonces, con eso, la capacidad actual de generación de esa planta aumentará de 325 megavatios a 1185 megavatios, triplicándose. Muy buena noticia. Por la revolución de la inteligencia artificial, los centros de datos generan escasez de energía. Bueno, en esta situación, si aumentamos la capacidad de generación más de 3 veces, obviamente hay muchas posibilidades de que se venda toda. Además, hay otra gran noticia positiva aquí. Bicetura también anunció un contrato de compra de energía de 20 años para vender la capacidad de 1.2 gigavatios de la planta nuclear Comanche Peak, ubicada en Texas, a una empresa anónima de grado de inversión a gran escala. La empresa llamaron a esto un Power Purchase Agreement, abreviatura de Power Purchase Agreement. Según el contrato de compra de energía, se espera que el suministro de electricidad comience en el cuarto trimestre de 2027. El problema es que no se reveló la información de precios del contrato y además se indica que es anónimo. Por lo tanto, todavía no se ha revelado con qué empresa se firmó el contrato. Si me permiten, diré algo desde la perspectiva de Mihun. A pesar de que Vista anunció un gran contrato para vender electricidad a una planta nuclear en Texas, el precio de sus acciones está bajando porque el anuncio no incluyó muchos detalles. Por ejemplo, en el caso de Constellation Energy, anunciaron contratos con Microsoft y Meta. Hubo mucha publicidad y ruido al respecto, pero curiosamente, ¿qué pasa con las noticias de Beast? El hecho de que solo se haya dado a conocer a través de una divulgación regulatoria es bastante inusual. Básicamente, minimizaron la exposición en los medios, así es como lo puedes ver. Y en el caso de Beast, el lunes, a través de una divulgación, firmaron un contrato de compra de energía por 20 años para vender una capacidad de 1 a 2 gigavatios a la planta nuclear Comanche Peak. Lo explicaron de manera muy simple y no especificaron quién es el cliente. Así que, en el mercado, quizás el contrato se haya firmado a un precio muy bajo y por eso tampoco anunciaron el precio. Esta es la preocupación actual. Bien, y no sé si recuerdan el artículo que les compartí la semana pasada. Analistas de Jeffrey G. señalaron que, aunque Vistra no ha anunciado un contrato de venta de energía para la planta nuclear de Texas, el precio de las acciones ya lo había descontado y subió. Por eso, en ese momento bajaron la calificación de Vistra de comprar a mantener. Entonces, eso significa que el movimiento del precio de las acciones esta vez simplemente se puede interpretar como que volvió a ocurrir el fenómeno de vender por rumores y noticias negativas. Pero en mi opinión personal, si en el futuro se revela más información y mejoran las perspectivas de resultados, espero una alta probabilidad de impacto positivo en el precio de las acciones. Actualmente el indicador de momentum de Vistra está bastante bajo. De los 26 indicadores, 11 recomiendan vender, 10 son neutrales y solo 5 recomiendan comprar. El índice de fuerza relativa cayó debajo de 50, por lo que la fuerza se ha debilitado mucho. Bien, y si vemos el gráfico de precios, ahora mismo estamos en una situación muy importante. El gráfico salió del rango, subió, bajó y volvió a subir, pero el problema es que ahora ha bajado y está en la parte superior de ese rango. Ese 197, 198, la 198... Entonces, si en el nivel actual hay un rebote o no lo hay, eso es técnicamente muy importante. Además, se pueden ver dos líneas.
La línea naranja es la media móvil de 21 días y la línea azul es la media móvil de 61 días. Pero si ves aquí, ambas líneas están convergiendo en 197 y 198. Por lo tanto, puedes ver que las tres líneas de soporte más importantes se están encontrando aquí. El primer soporte es el máximo anterior en 197-198. El segundo es la media móvil de 21 días en 198. Y el tercero la de 61 días, línea azul, también en 198. Por lo tanto, si el precio puede rebotar en el soporte de $198 o si cae por debajo de este nivel sin fuerza, eso determinará la tendencia a corto plazo del precio de la acción en el futuro. Si rompe hacia abajo desde aquí, es muy probable que vuelva a probar la parte inferior de esta zona de consolidación. Pero si rebota desde aquí, hay una alta probabilidad de que vuelva a formar una tendencia alcista hacia el máximo anterior. Bien, pasemos al artículo principal de hoy. Si ven el título de este artículo, titulé ¿Se repetirá la historia del rally del cuarto trimestre? La historia tiende a repetirse muchas veces, pero afortunadamente, en septiembre de 2025, la historia no se repitió. Históricamente, septiembre es el mes más flojo en la bolsa estadounidense, pero este año tuvo un gran desempeño. ¿Y el cuarto trimestre de 2025 que inicia mañana? Espero que la historia se repita una vez más. En este artículo analizamos el desempeño del mercado bursátil estadounidense en el cuarto trimestre y los puntos clave para definir estrategias de inversión. Además, esperamos el comentario de Hanmadi de Mihueun. Bien, según el informe de Bespoke, desde 1928 sumando todos los trimestres, el S&P ha registrado un aumento promedio del 2.1%. Bueno, lo que esto significa es que un año tiene 4 trimestres, ¿verdad? Y en cada trimestre normalmente el mercado estadounidense sube en promedio un 2.1%. Eso es lo que se considera la tasa de crecimiento promedio del mercado estadounidense. Si calculamos el promedio solo del cuarto trimestre, no es 2.1%, sino una tasa mayor de 2.9%. La probabilidad de que los precios de las acciones suban en el cuarto trimestre es del 74.2%, la más alta del año. Aquí está resumido en este gráfico. Como pueden ver, en promedio sube un 2.1% en el primer trimestre, más 1.6%, en el 2.4% en el tercer trimestre, más 1.4% y finalmente en el cuarto trimestre. Históricamente, el S&P 500 sube en promedio 2.9% en Estados Unidos, así lo pueden ver. Y si vemos la probabilidad de que el precio de las acciones suba en ese trimestre, históricamente, en el primer trimestre es 60.2%, en el segundo trimestre también 60.2% y en el tercer trimestre igualmente 60.2%. Los tres son iguales. Impresionante, ¿verdad? Es 63.7%. ¿Y cuál es la razón? Es porque solo en el cuarto trimestre la probabilidad de que suba es especialmente alta. De hecho, en el cuarto trimestre la probabilidad de que suba es de 74.2%, así que podemos ver que hay una estadística histórica muy positiva. La Bolsa de Valores de Estados Unidos alcanzó un máximo histórico este mes. El índice S&P 500 ha subido aproximadamente un 13% en lo que va del año, justo antes de que termine el tercer trimestre. Pero esto de hecho es algo positivo, porque según un informe de Bespoke, el cuarto trimestre tiende a ser mucho más alcista cuando el índice sube durante los primeros 3 trimestres del año. Bueno, ¿qué significa esto? Desde 1928, cuando el S&P 500 ha estado en positivo antes de entrar al cuarto trimestre, desde principios de año, ha registrado un rendimiento promedio del 4% durante el cuarto trimestre, y la probabilidad de que suba durante este periodo es del 83.1%. Desde el 1 de enero hasta ahora, el S&P 500 ha subido 13%. Eso significa que hay un rendimiento positivo. Entonces, ¿así es como está el mercado de valores estadounidense? Si hay rendimientos positivos en los 3 primeros trimestres, la probabilidad de que las acciones suban en el cuarto trimestre supera el 83% con un rendimiento promedio de 4%. Ahora, hay otro punto importante. Se analizó que el excelente desempeño del S&P 500 en el cuarto trimestre comenzó a ampliarse especialmente durante los últimos 30 años. Bueno, ¿qué significa esto? Aquí el gráfico está compuesto por 4 líneas, ¿verdad? Una es para el primer trimestre, otra para el segundo, el tercero y el cuarto. Así es como se está haciendo la comparación y el análisis. Antes no había mucha diferencia, eso significa que los rendimientos eran similares.
Desde los años 2000 es cuando la diferencia entre estos 4 trimestres se muestra de forma significativa. Los resultados del cuarto trimestre han aumentado rápido últimamente. Bueno, ¿cómo deberíamos pensar sobre esto? En mi opinión, creo que podría ser un efecto de profecía autocumplida. Permítanme explicarles qué es un efecto de profecía autocumplida. Históricamente, las acciones suben en el cuarto trimestre. Por eso los inversionistas suelen mantenerse en el mercado durante ese periodo. De hecho, tienden a invertir más dinero, lo que impulsa aún más el aumento de los precios de las acciones. A medida que crece la confianza en que las acciones subirán en el cuarto trimestre, entra más dinero al mercado, mejorando aún más los resultados. Así se analiza la situación. Bien, parece que el S&P 500 va a registrar un aumento durante 5 meses consecutivos, y hasta el lunes, el índice subió más del 7% en el tercer trimestre. Por lo tanto, se puede decir que el tercer trimestre de 2025 fue un trimestre muy exitoso. Con solo un día hábil para terminar el tercer trimestre, el mercado alcista de acciones en Estados Unidos sigue. Muchos inversionistas esperan que la Reserva Federal continúe bajando las tasas de interés incluso después de reanudar el ciclo de recortes de tasas este mes. Esto es lo más positivo en el mercado ahora. Si la tasa de interés de referencia sigue bajando, es probable que el mercado de valores de Estados Unidos siga su rally por un tiempo, y estas expectativas están en aumento. Pero en este momento hay un factor negativo. Bueno, estamos atentos a un posible cierre del gobierno que podría afectar a la Oficina de Estadísticas Laborales y el informe de empleo de Estados Unidos que se publicará el viernes. Dado que los datos de empleo del gobierno proporcionan información para la decisión de la Reserva Federal sobre la reducción de tasas de interés, los inversionistas están observando de cerca la solidez del mercado laboral. Por eso hay muchísimos inversionistas que quieren ver el informe de empleo, y si este informe no se publica el viernes, existe la posibilidad de que el mercado bursátil estadounidense se vea afectado a corto plazo. Como mostré ayer en la transmisión, con estadísticas históricas, cuando no se publica el informe de empleo, aunque los precios de las acciones bajen, este cierre del gobierno suele ser breve y tienden a recuperarse pronto. Por eso pueden considerarlo una oportunidad de compra poco común. Bien, aquí va una palabra de Mi Yueun. En el artículo anterior se analizaron estadísticas históricas basadas en el S&P 500. Bien, ahora estamos invirtiendo principalmente en acciones tecnológicas, ¿verdad? Entonces, también tenemos mucha curiosidad sobre cómo les fue a las tecnológicas en el cuarto trimestre. Así que analicé las estadísticas históricas del cuarto trimestre del índice Nasdaq. Para ir al grano, el cuarto trimestre es cuando el índice Nasdaq ha tenido el mejor desempeño del año. Y esta tendencia, de hecho, es aún más pronunciada que en el S&P 500. Bueno, los diferentes números que aparecen abajo. El índice Nasdaq se lanzó en 1971, así que los datos solo abarcan desde ese año. Primero, si ven el rendimiento promedio, el Nasdaq suele subir entre 6.5 y 7% en el cuarto trimestre, lo cual es impresionante. En 3 meses sube casi 7%, así deben verlo. Hay casi un 80% de probabilidad de que el índice suba en el cuarto trimestre. 8 de cada 10 veces sube en el cuarto trimestre y en 8 de cada 10 años. Por lo tanto, este año también podríamos esperar que sea uno de esos 8 años. En comparación, el rendimiento promedio del cuarto trimestre del Nasdaq es más del doble que el del S&P 500, que es de 2.9%. Bueno, la razón es la siguiente. Como el índice Nasdaq está centrado en acciones de crecimiento y tecnológicas, tiende a recibir un mayor impulso para subir durante el rally de fin de año. Así es como lo pueden ver. Y si les muestro el desempeño trimestral, en el primer trimestre subió 3%, en el segundo 2.5% y en el tercero el 1%. Por lo tanto, normalmente el Nasdaq se desacelera un poco en el tercer trimestre y luego toma impulso en el cuarto trimestre. Pero el problema es el siguiente. Este año el tercer trimestre fue demasiado bueno. Así que es posible interpretar de manera negativa que en el cuarto trimestre no veamos una fortaleza promedio como esta. Y otra cosa, ¿no? Al igual que el S&P 500, si las acciones suben desde principios de año hasta el tercer trimestre, el Nasdaq suele tener un cuarto trimestre aún más fuerte.
Bien, sí, el índice Nasdaq registra un aumento desde principios de año hasta septiembre, como este año. La rentabilidad promedio del cuarto trimestre ha subido a más del 7.0%. Si hay impulso positivo en el mercado, las acciones tecnológicas y de crecimiento suelen aprovecharlo. Eso lo confirman las estadísticas históricas. Bien, déjenme mostrarles algo más. En lugar de ver todo el cuarto trimestre en general, si lo dividimos en octubre, noviembre y diciembre, octubre no es el mejor mes. Octubre incluso tiene la mala fama de ser el mes de los desplomes bursátiles. Es un mes muy volátil. Ahora bien, ¿qué pasa si la situación hasta ese momento no es buena? Es decir, ¿qué pasa cuando llega un mercado bajista? Dicen que octubre es llamado asesino del mercado bajista porque suele marcar el fondo y el inicio de la recuperación en ese mes. Así que octubre es un mercado que sube así puede caer y un mercado que cae también puede subir. Así que simplemente pensar que es bueno puede ser un poco arriesgado. Por eso es mejor anticipar la posible alza de la volatilidad. Bueno, pero noviembre y diciembre son relativamente buenos. Noviembre históricamente es uno de los meses en los que el índice Nasdaq registra los rendimientos más altos. Especialmente porque está el Día de Acción de Gracias, este feriado y las expectativas por la temporada de compras de fin de año tienden a mejorar significativamente el sentimiento de los inversionistas. En diciembre se realiza el famoso rally de Santa Claus. Por eso diciembre tiende a mostrar una tendencia de crecimiento constante y estable. Así es como deben verlo. En conclusión, las estadísticas muestran que el Nasdaq tiene una fuerte estacionalidad en el cuarto trimestre. Especialmente cuando se mantiene un impulso positivo en todo el mercado, como este año, si los precios de las acciones han subido bien de enero a septiembre, esta tendencia tiende a fortalecerse aún más. Por lo tanto, podemos esperar que el cuarto trimestre sea bueno. Una probabilidad alta y una del 100% son cosas muy distintas. En términos generales parece que hay un 80%, pero aún así no podemos ignorar el otro 20%. Si hay factores como política monetaria de la Reserva Federal, riesgos como cierre del gobierno o eventos geopolíticos, un catalizador negativo podría cambiar el patrón histórico. Desde nuestro punto de vista, es correcto usar los datos históricos como referencia importante. Creo que debemos analizar cuidadosamente la situación actual y seguir observando el mercado constantemente. En vez de creer que todo pasará de cierta forma, es clave tener una estrategia de inversión que contemple varias posibilidades. Quiero reiterar que la estrategia de inversión más exitosa es aquella que funciona bien tanto si el precio de las acciones sube como si baja, es decir, una estrategia que sea buena en cualquier situación. Para terminar hoy, el último contenido que hemos preparado es el podcast de Mi-Jun, que es el contenido llamado Podcast de Mi-Jun. Hay artículos de análisis muy largos que podrían tomar todo el día leerlos completos. Por eso, esta es una serie en la que recopilamos estos reportes de manera clara en formato de podcast y se los compartimos a ustedes. Incluso en el podcast, si el análisis es muy largo, la duración sigue siendo considerable. Bien, hoy también es un video de 7 minutos con 29 segundos, así que, aunque es un poco corto, sí, se siente algo breve. Aún así, creo que sería bueno que escucharan este podcast hasta el final. Preparamos este podcast con un excelente artículo. ¿Todavía hay margen para las 5 acciones beneficiadas por la revolución de la inteligencia artificial? Bien, ese es el título del artículo. ¿Y quién escribió este artículo? Fue Esteban Kress. No sé si ustedes recuerdan a Esteban Kress. Es vicepresidente de Seeking Alpha y creó su sistema cuantitativo. En el pasado, también ha aparecido un par de veces en el canal de Mi-Jun. Según Steven Kress, el maestro del análisis cuantitativo, se nos muestran 5 acciones impulsadas por la inteligencia artificial que aún tienen potencial de crecimiento. Sería útil que revisaras personalmente cuáles son esas 5 acciones beneficiadas por la revolución de la inteligencia artificial. Esto fue Mixed News del 30 de septiembre. En septiembre de 2025, agradezco a quienes participaron en el mercado bursátil estadounidense junto a Mi-Jun. Septiembre de 2025 no fue tan malo como creíamos, me alegra. Ahora que comienza octubre y también el cuarto trimestre, espero sinceramente que el mercado bursátil estadounidense tome más fuerza y que la historia del mercado estadounidense se repita una vez más. Y aunque llegue una corrección, si unimos nuestra sabiduría juntos,
Espero que podamos superar el periodo de corrección de manera inteligente. Hasta el día en que todos nos retiremos invirtiendo en acciones estadounidenses, ánimo a todos juntos. Feliz día, gracias. Hola familia de Mihun, ¿ya empezaron un día alegre hoy también? En Keirel, donde el sol siempre sale y se pone igual, también nos vamos adaptando. Ahora los niños tampoco tienen problemas para levantarse temprano. Hola, sí, también vine. Creo que tanto los niños como nosotros ya casi nos adaptamos. Ahora, hasta los atascos rumbo a la escuela son ahora momentos para platicar con los niños y nos agrada. Hoy les presento un análisis de Steven Kress, analista cuantitativo de Seeking Alpha. Cuando ves las acciones relacionadas con la inteligencia artificial, últimamente te preocupa si no estarán demasiado caras, ¿verdad? Por eso, hoy, basándonos en los datos de análisis, vamos a tomarnos un tiempo para buscar 5 joyas ocultas relacionadas con la inteligencia artificial que todavía parecen tener suficiente potencial para seguir subiendo y que tienen un valor atractivo. También me pasa que acciones como Nvidia o Palrantieo ya subieron mucho, lo que me hace dudar. ¿Hay forma de unirse a la revolución de la inteligencia artificial sin preocuparse por altos precios? ¿Qué piensas? Sí, buena pregunta. Por eso hoy no solo veremos empresas de semiconductores. Gracias a la inteligencia artificial, varios sectores industriales se benefician y han recibido calificaciones de compra fuerte, sobre todo por su valuación. Y también el momentum. Quiero hablar basándome en los resultados del análisis que identificó las acciones con buen momentum. Son empresas que podríamos llamar el núcleo central de valor de la economía de la inteligencia artificial o El núcleo central de valor. Es interesante, sí. la primera es Micron Technology, MU. Es líder en semiconductores de memoria, esenciales para la inteligencia artificial, especialmente en memoria de acceso aleatorio dinámico y memoria de alto ancho de banda. En el informe de resultados dijeron que la demanda de centros de datos de inteligencia artificial es explosiva y que en memoria de alto ancho de banda ya se agotaron. Bancos de inversión también suben sus precios objetivo. Wow. No creo que el memoria de alto ancho de banda esté agotado. Oh, de verdad es increíble. Supongo que también subieron mucho las acciones. ¿Crees que el precio sigue siendo atractivo? Sí, ese es precisamente el punto clave. Según este análisis, la relación precio-beneficio PER de Micron es muy diferente al promedio de la industria. Por eso, en términos de valor o valuación, tiene una calificación de B+, lo que la hace bastante atractiva, y al mismo tiempo, el reciente impulso alcista de las acciones es muy fuerte, así que recibió una calificación de A+ en momentum. Por eso, la calificación general de Cont es de compra fuerte. Aunque fabrica componentes clave para la inteligencia artificial, sigue siendo relativamente atractiva y aún infravalorada. Exacto. Ya revisamos el cerebro principal, ahora veamos por dónde circulan los datos. La segunda empresa es Comscope Holdings, COMM. Es una empresa que se encarga de la infraestructura para equipos de comunicación, como cables de fibra óptica, que son esenciales para la conexión de alta velocidad en los centros de datos de inteligencia artificial. Lo más interesante es que vendieron una de sus principales divisiones por $10.500 millones y anunciaron que repartirán dividendos a los accionistas con ese dinero. Venta de $10.500 millones y reparto de dividendos. Gran noticia para inversionistas. Entonces, ¿cómo analizas los fundamentos de la empresa? Si revisas el factor GRAE, está en verde. Valor B, crecimiento A, rentabilidad, calidez A, momentum A, todo es excelente. En comparación con otras empresas del sector, el PER adelantado es bajo y el beneficio antes de intereses e impuestos crece más de 330% anual. Gracias a eso, analizan que en los últimos 3 meses el precio de la acción ha subido más del 150%. Como era de esperarse, esto también tiene una calificación de compra fuerte. Es realmente un pilar importante de la infraestructura de inteligencia artificial, ¿sí? Ya veo. El hecho de que las ventas trimestrales recientes hayan aumentado un 22% en comparación con el año anterior y que hayan logrado recuperarse, eso es digno de atención. Entonces el sector de las PC también aprovecha la tendencia de la inteligencia artificial, pero si comparas este análisis con otras acciones, parece que se ha quedado un poco atrás en cuanto al rendimiento general de los últimos 6 meses. ¿Cómo deberíamos interpretar esto? Sí, esa observación es muy acertada. En los últimos 6 meses estuvo por debajo del promedio del sector. Creo que en este análisis, por ese motivo, ven una oportunidad. En 6 meses las acciones subieron 31.85% más del doble del promedio del sector.
Está mostrando un impulso muy fuerte. Lo más importante es que es adelantado. Sus indicadores de valor, como PER y PEG adelantados, son bajos, dándole calificación A y haciéndolo muy atractivo. Por eso esto también tiene una calificación de compra fuerte. Bien, el cuarto vamos a ir a un campo un poco diferente. Es First Solar. First Solar era empresa de energía solar. La inteligencia artificial consume mucha electricidad, ¿verdad? Sí. Correcto. Dicen que los centros de datos consumen mucha electricidad. Por eso, como una de las soluciones, están surgiendo energías limpias como la solar. First Solar es una empresa especializada en tecnología de paneles solares de película delgada, basada en semiconductores, y se analiza que está recibiendo directamente los beneficios del aumento de la demanda de energía limpia debido a la expansión de los centros de datos. De hecho, una sólida cartera de pedidos que se extiende hasta 2030 lo está demostrando. Entiendo. La inteligencia artificial aumenta la demanda eléctrica, beneficiando a empresas solares. Es una conexión interesante. Es una empresa tecnológica. ¿Y la evaluación? El PER anticipado es menor al promedio de la industria, por lo que veo la evaluación atractiva y le doy calificación B+. Bueno, la rentabilidad es un poco decepcionante. También está esa evaluación, pero creo que el crecimiento de ventas superior a la industria y las expectativas futuras impulsan el momentum de la acción. Es una calificación de compra. Oh. Entonces, ¿se están enfocando en el potencial de crecimiento? Sí, y el quinto ni siquiera está en tecnología de la información. Es Dominion Energía DO, una empresa de servicios públicos. ¿Servicios públicos? ¿Habla de una empresa de energía? Sí, así es. Si la inteligencia artificial es una revolución industrial, las empresas de servicios públicos serían como casetas de peaje que controlan el camino. Especialmente Dominion Energy tiene el control total de la red eléctrica en el norte de Virginia, donde hay una gran concentración de centros de datos. Por eso, el punto clave de este análisis es que están aprovechando al máximo el aumento explosivo de la demanda de electricidad debido a la inteligencia artificial ¡wow! Que la inteligencia artificial beneficia a los servicios públicos es algo novedoso. Suelen verse como acciones de dividendos estables, pero ¿cómo evalúas su valor? Sí, en comparación con otras acciones de servicios públicos, su PER adelantado es un poco más alto. Lo importante es que, frente a otras acciones tecnológicas de inteligencia artificial, su precio es mucho más atractivo. Esto puede ser una forma de invertir en infraestructura de la revolución de la inteligencia artificial con enfoque en el valor. Tiene una calificación de compra. Sin duda es más barato que las acciones tecnológicas. ¿Es estable y usa inteligencia artificial? Hoy revisamos 5 empresas así. Al ver los datos de análisis de hoy, queda claro que invertir en inteligencia artificial no tiene que limitarse solo a las costosas empresas tecnológicas. Algunas empresas respaldan el ecosistema de inteligencia artificial desde áreas como memoria, comunicación, PC y energía, con precios razonables y gran potencial de crecimiento. Son el núcleo y centro de valor de la economía de la inteligencia artificial. Sí, creo que es una perspectiva realmente útil para quienes dudaban en invertir en inteligencia artificial debido a los altos precios. Se siente como encontrar oportunidades ocultas. Así es. Además de las empresas de las que hablamos hoy, el avance de la tecnología de inteligencia artificial. ¿Qué tal si pensamos en qué otras industrias totalmente inesperadas podría influir en el futuro? Quizá ahora no reciben ninguna atención, pero en el futuro podríamos descubrir a otro aliado oculto. Gracias por acompañarme hoy. Que tengan un feliz día. Es importante iniciar con un sueño pequeño. ¿Sembramos juntos un futuro esperanzador? Cada día crece un poco más. ¿Será que la emoción ha brotado en mi corazón? Deja la avaricia. Esta vez no será distinto. El resultado es solo una continuación del proceso. Aunque llegue una oscuridad desconocida, no tengo miedo. Tomaré tu mano vacilante y avanzaré. Seré la luz de un mañana invisible. Una inversión feliz, apoyando los sueños de cada uno. Caminemos juntas por este hermoso camino cuesta abajo. Una inversión feliz junto a Mihu. Hasta que todos nos animemos a jubilarnos con el método nacional, estaremos juntas.